de lo que compete esta semana. Al término de la sesión van a hacer un pequeño resumen de un video que les he puesto muy interesante sobre la presión arterial. Que vamos a ver ahorita los signos vitales, ayuda diagnóstica, exámenes, diagnóstico, qué es diagnóstico, qué es pronóstico y qué es tratamiento. Con eso culminamos lo que es la historia clínica. Los signos vitales pues son pulso arterial, temperatura, frecuencia respiratoria y presión arterial. Entonces, dijimos antes que está en la PPT, son parámetros clínicos, ¿no? Que van a reflejar el estado fisiológico de una persona. ¿Y hay factores que lo modifican? Sí. Entonces, vamos a enfocarnos en cada uno de estos. Acá, ¿cuáles son las indicaciones? Se toma siempre al ingreso y egreso del paciente, al centro asistencial. Cuando el paciente presenta cambios en su condición hemodinámica, tiene que tomarse sí o sí, antes y después del diagnóstico y de un procedimiento quirúrgico, antes y después de la administración de medicamentos que, ustedes bien lo saben, pueden afectar el sistema nervioso o sistema cardiovascular. Son las indicaciones importantes. Vamos a ver ahora lo que es el pulso. El pulso es el salto palpable del flujo sanguíneo. Se puede sentir un ligero golpe al palpar una arteria, pero se aprieta ligeramente, ya sea contra el hueso, en este caso el pulso radial, contra el hueso o músculo subyacente. Es una onda expansiva, transmitida a través de los vasos sanguíneos provenientes del volumen sistólico del corazón. Ahora, el pulso se puede tomar en varias zonas, ¿no? Pero mayormente se toma el pulso radial. Vamos a ver ahora el pulso carotídeo. Y acá está, arteria carótida. ¿Dónde está? En el músculo esternocleidomastoideo, en el cuello, en la parte lateral del cuello, entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. No se debe ejercer presión excesiva y no se debe tampoco palpar simultáneamente en ambos lados, siempre un solo lado, el pulso carotídeo. También se puede tomar el pulso a nivel temporal, por la arteria temporal. Se palpa en el hueso temporal, porque todo es temporal, ¿no? En la región externa de la frente, en un trayecto que va desde la ceja hacia el cuero cabelludo. Ahí justo, si ustedes ahorita se tocan, es justo hay un latido. Late. Entonces, esa es la arteria temporal. El pulso braquial también, pero este se palpa en la cara interna del músculo bíceps. Está el músculo bíceps, ¿cierto? O en la zona media del espacio antecubital. Siempre con los dos deditos, ¿no? El pulso braquial. El pulso radial es el más común. El brazo extendido, con antebrazo en una posición semipronación. Pinzar la muñeca entre el pulgar sobre la cara dorsal y los pulpejos de los dedos índice y medio sobre la arteria. Y ahí se siente. Si ustedes ahorita se toman, ahí se siente. Tomar el pulso radial izquierdo con la mano derecha y viceversa. Este es el más común, ¿no? Que se toma. El pulso femoral también, en la arteria femoral. ¿Dónde queda esto? Por debajo del ligamento inguinal. Y acá lo vemos, ¿no? En esta zona, el pulso femoral. El pulso popliteo también.
Entonces, no solamente se toma una sola zona, muchas veces al paciente no se le siente en una zona, entonces por eso que se le toma en varias zonas, ¿no? La más común es el radial y el pulso carotidio. El pulso popliteo. Esto se palpa realizando presión fuerte sobre la arteria poplitea por detrás de la rodilla, ¿no? Y el paciente tiene que estar con la pierna un poco flexionada, ¿no? Con un ángulo en la fosa poplitea. El pulso tibial posterior. Acá también, ahí está, tibial posterior. Se palpa la arteria tibial localizada por detrás del malleolo interno. El hueso malleolo interno por detrás, ustedes se aprietan no tan fuerte, ¿no? Y ahí van a encontrar el pulso tibial posterior, tanto derecho como izquierdo. El pulso pedio también en el pie, en la zona dorsal del pie, porque acá está la arteria dorsal, sobre los huesos de la parte alta del dorso del pie. Igualmente con los dos deditos se va a ir tomando el pulso pedio. Entonces hay varias zonas donde se puede tomar el pulso, ¿no? Pero hay factores también que influyen, y ya le hemos mencionado, la edad, por ejemplo. ¿Por qué la edad? Porque hay variaciones desde que se nace hasta que ya está en una etapa de la vejez. Conforme uno aumenta la edad, la frecuencia del pulso disminuye, ¿no? Disminuye, pero paulatinamente. Entonces, no es lo mismo tomar el pulso arterial en un joven, ¿no? En un adulto que en una persona ya de edad. El sexo también. Después de la pubertad, el pulso es más lento en los varones. Actividad física, la velocidad del pulso aumenta si uno hace mucha actividad, ¿cierto? El estado emocional también, el miedo, la ansiedad, el dolor también estimula que el sistema simpático y aumenta la actividad cardíaca. Por eso cuando uno va a tomar el pulso tiene que estar tranquilo, sin ansiedad, ni subir rápidamente las escaleras, ¿no? Descansar un rato y ahí recién tomarse el pulso. La fiebre aumenta en el pulso por la vasodilatación, ¿no? Y asciende la temperatura. Estados hemorrágicos también. Y ciertos medicamentos también, no sé si ustedes creo que ahorita lo han mencionado, hay medicamentos que, que pueden elevar o aumentar. Algunos fármacos reducen la frecuencia del pulso y otros aumentan. Ejemplo, los medicamentos cardiotónicos, que son fármacos que se utilizan para aumentar, ¿no?, la fuerza de las contracciones del corazón. Ejemplo, la dopamina. Estos disminuyen la frecuencia cardíaca. Mientras que la epinefrina, la adrenalina, la aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque contrae los vasos sanguíneos y dilata las vías respiratorias. Entonces, medicamentos influyen, sí, pero es importante una buena anamnesis. ¿Qué está tomando el paciente? ¿Qué dejó de tomar? ¿Hasta cuánta dosis está tomando? ¿No? Estados hemorrágicos, ¿por qué se dice? Porque por la pérdida de sangre, ¿no? Cuando hay pérdida de sangre por el sistema vascular,
suele elevar siempre la frecuencia del pulso. Entonces, todos estos factores son, por eso es importante preguntar al paciente la edad, el sexo, si ha hecho actividad física, y qué medicamentos sobre todo está ingiriendo, ¿no? Ahora, la frecuencia cardíaca, ¿cómo se toma? Acá la vamos a ver ahorita en un video que les voy a pasar, ¿no? Acá, por ejemplo, es diferente. En el niño 130, 140 pulsaciones por minuto. Ya en el adolescente es 80, 100 pulsaciones por minuto. Y así va a ir bajando. ¿Ya? Ahorita le voy a pasar esto un ratito. Voy a compartir este video. Ya. Está cargando un ratito. Ya. Bien. Mi nombre es Estefanía Hernández. Ahí se escucha, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Miss. Perfecto, gracias. Y hoy voy a contarte todo lo que debes saber para tomar de forma sencilla pero adecuada la frecuencia cardíaca en tu hogar. Pero antes voy a hacerte una invitación muy especial. Darle clic aquí en suscribirse. Eso lo vamos a mover un ratito. La frecuencia cardíaca es uno de los signos vitales y refleja el número de veces que nuestro corazón se contrae para bombear sangre a todo el organismo y de esta forma transportar oxígeno a todas nuestras células. Es muy importante tener en cuenta que este intervalo de tiempo en el que queremos expresar la frecuencia cardíaca debe ser de 1 minuto exacto. Este parámetro puede ser medido gracias al pulso, que es esa onda producida en las arterias cada vez que circula la sangre. Además, porque las arterias también se contraen. ¿Cuál es su importancia? Aunque no es el único signo vital, por supuesto que apoya una valoración completa y detallada que realiza el médico de la función cardíaca. ¿Qué necesitamos para medirla? Muy fácil, lo único que necesitas es un reloj con segundero o un cronómetro. ¿Cuál debe ser el valor normal? Aunque nunca debe valorarse de forma aislada, es decir, debe correlacionarse con la situación actual del paciente, sus antecedentes, las enfermedades que ha sufrido, entre otros aspectos. El valor normal categorizado para la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto, con un promedio aproximado de 80 latidos por minuto. Ahora, cuando está por debajo de los 60 latidos por minuto, la llamamos bradicardia y sería algo como esto. Y por encima de los 100 latidos por minuto la denominamos taquicardia. De día, de noche, solo con ella, pensando en ella. Taquicardia, se acelera mi corazón. Y sería algo como esto. ¿Dónde se realiza la toma? El ser humano tiene muchas arterias en todo su cuerpo, como por ejemplo la radial, carotídea, braquial, femoral, temporal, poplitea, entre otras. Sin embargo, hay porciones específicas que son ideales para la toma de la frecuencia cardíaca. Hoy veremos puntualmente la toma de la frecuencia cardíaca en la arteria radial, ya que, por ejemplo, la arteria carotídea debe ser palpada solo en situaciones de emergencia.
Y otras arterias como las previamente mencionadas, al palparles el pulso, puede llegar a ser invadida como tal la intimidad del paciente. ¿Cómo se realiza la medición de la frecuencia cardíaca? Antes, 2 recomendaciones. Primera, el paciente debe estar en un reposo sentado o acostado al menos 5 a 10 minutos antes de la toma. Y segundo, exactamente antes de la toma no debe haber fumado, ingerido alcohol, café o alguna bebida energizante. Ahora que ya está listo, sigamos los siguientes pasos. Colocamos la mano del paciente hacia arriba y usando el dedo índice y medio de la mano dominante presionamos suave pero firme la arteria radial. Justo aquí, en línea con el pulgar, como si se tratara de la antena de un radio. Si no lo percibes claramente, tranquilo, no te desesperes y mucho menos inventes un resultado. Puedes ir probando un poquito más arriba, un poquito más abajo o al lado, solo ten un poco de paciencia. Cuando sientas la onda que produce el paso de la sangre, es decir, el pulso, mira el reloj o cronómetro e inicia la contabilización por 1 minuto exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ...77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83. ¿Qué condiciones pueden alterar la medición? La frecuencia cardíaca puede disminuirse sin que exista un problema como tal en las siguientes condiciones. La práctica continua de ejercicio, pues con el tiempo mejora la adaptación cardiovascular. Estar acostado por varias horas, dormido, leyendo o descansando. O tratamientos con algunos medicamentos que tengan como reacción adversa o secundaria la disminución de la frecuencia cardíaca. Por otra parte, pueden aumentarla sin que exista un problema las siguientes condiciones. Estar nervioso, ansioso, como por ejemplo en un examen o una entrevista. Correr, hacer ejercicio, bailar, trotar, la fiebre, por ejemplo, y algunos medicamentos que estimulan como tal la contractilidad del corazón. Y si te gustó este video, me haría inmensamente feliz saberlo, así que dale me gusta. Coméntanos aquí abajo desde qué país nos ves y compártelo en tus redes sociales para allá. Listo. Entonces dejo de compartir ese video. Y empezamos, ¿ya? Entonces son videos interesantes, ¿no? Donde nos puede dar ciertas ideas de cómo tomar la presión arterial en este caso. Ahora sí. Listo. Entonces, la frecuencia en el adulto es de 60 a 90 pulsaciones por minuto. Cuando eso está elevado, y lo dijo... ¿No se ve en la PPT? Ah, no se ve. No sé. Gracias. No. Gracias, no lo comparte. ¿Acá? Sí, Ahora sí. Sí, se ve. Ya. Cuando está elevado es taquicardia. Y cuando está abajo es bradicardia. Bien, lo dijo en el video, inclusive con música y con gráficos. Ahora, la taquicardia puede ser sinusal o puede ser paroxística. ¿Cuándo es sinusal? Cuando el corazón late más rápidamente, ¿no? De lo normal. O sea, es más o menos, se refiere más de 100 latidos por minuto, pero el ritmo sigue siendo normal, sigue siendo ordenado, ¿no? Es una respuesta fisiológica, ya sea por ejercicio, por estrés, por ansiedad, por anemia también, o por la fiebre. El cuerpo reacciona
Entonces, cuando hablamos de una taquicardia sinusal, es un pulso, es rápido, pero normal, es ordenado. ¿Por qué es ordenado? Porque viene del nodo sinusal. Ustedes saben ya por anatomía que el nodo sinusal, en otras palabras más sencillas, es el jefe del ritmo cardíaco, ¿no? Es el marcapaso prácticamente natural del corazón. ¿Y dónde está este nodo sinusal? Se encuentra en la aurícula derecha, cerca de la vena cava superior. ¿Y qué hace este nodo sinusal? Produce impulsos eléctricos de forma automática. Gracias a ello, ¿no? Impulsa el corazón para que se contraiga y para que late. Entonces, estos impulsos son importantes. Es el que prácticamente es el que inicia cada latido cardíaco. Lo normal es pues 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una taquicardia sinusal, es más rápido, pero es prácticamente normal. La taquicardia paroxística, acá sí es una taquicardia que empieza de repente y también termina también de repente. Puede ser muy rápida y donde el paciente tiene 150, hasta a veces 250 latidos por minuto. Y esto sí, no sigue el control normal del nodo sinusal. No sigue. Entonces, es muy rápido, aparece rápidamente y también desaparece bruscamente, ¿no? La bradicardia, ¿no? Es cuando el corazón late mucho más lento, ¿no? Mucho más lento y de lo normal, más o menos es menos de 60 latidos por minuto, pero sigue siendo un ritmo normal. La taquicardia, estas dos, cuando dice sinusal, son ritmos normales, esos dos, ¿ya? Ahora, la bradicardia por bloqueo, acá sí es complicado. Acá sí es acá hay un problema prácticamente de conducción eléctrica. Las aurículas y los ventrículos prácticamente no se pueden comunicar. Hay un bloqueo, por eso es bloqueo completo aurículo-ventricular. Entonces, las aurículas laten a su ritmo y los ventrículos laten mucho más lento por su cuenta. Entonces, es ahí ya que ya es un problema prácticamente de conducción eléctrica. Bien, esto para que más o menos tengan noción sobre qué cosa significa esto de acá. Esto y esto son normales, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver sobre la temperatura. La temperatura es pues es el calor que presenta el cuerpo humano, ¿no? Y la temperatura corporal varía dependiendo dónde se realice la medición. Y eso lo han leído también ustedes en la separata de fiebre, de fiebre, temperatura que hemos puesto. Entonces, si uno hace también mucho ejercicio, el calor, la tensión emocional, la falta muchas veces de ingesta de líquidos y por influencia de ciertos medicamentos, también esto tiende a alterarse. ¿Dónde se realiza? Boca, recto y la axila. El instrumento es el termómetro, ¿no? El procedimiento, esto es un termómetro que antes se usaba con mercurio. No sé si ustedes hasta ahora lo han visto, actualmente ya no se usa, se usa con un aparato que te mide en la frente, ¿no? Pero antes se usaba
una columna de mercurio, ¿no? Y este se ponía tanto a nivel de la cavidad oral como también a nivel de la axila. Y ya está, este es el mercurio, ¿no? Entonces, la temperatura presenta un ritmo circadiano mínimo a las 6 de la mañana y máximo de 4 a 6 de la tarde. Es un ritmo circadiano mínimo normal. La temperatura oral máxima es a las 6 de la mañana es de 37.2 grados y a las 4 de la tarde es de 37.7. ¿Ve? Acá varía. Entonces, es importante por eso entender a qué hora yo le estoy tomando la temperatura, porque hay un lapso de variación. Se define fiebre cuando la temperatura supera los niveles de ritmo circadiano. Bien, entonces, acá hay un video también, lo coloqué, no sé si se podrá ver, voy a intentar a ver otra vez. He puesto el video para que entienda, porque yo hablo y a veces no lo entienden, ¿no? Quiero dejar de compartir esto un ratito. Profesora, una pregunta. ¿En qué caso se usa el pulso temporal? ¿En qué situaciones o así? Casi no se usa el pulso temporal en realidad, pero sí es como para conocimiento el de ustedes, sí es importante que se entienda que hay varias zonas que se puede tomar, ¿no? Como bien también les dijo en el video, el pulso carotidio, entre los dos es lo que más se usa, ¿no? Quizás si se le ha, temperatura, sí. Si se le ha roto un brazo o algo, se toma el pulso carotidio, ¿no? Pero el pulso temporal es para que sepan prácticamente. A ver, voy a tratar de compartir otra vez, creo que no he dejado compartir el otro. No. A ver. Acá está. ¿Estoy compartiendo? Sí, profesor. Ya. Acá. Mi nombre es Estefanía Hernández y en este video te voy a explicar todo lo que debes saber para tomar de forma correcta la temperatura. Pero antes de iniciar quiero hacerte una invitación en que cada uno de nuestros videos sean posibles. Y así también. Vamos a correr un ratito. Son cortos, pero es interesante para... ¿Qué es la temperatura corporal? La temperatura corporal es el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor en nuestro cuerpo. En el hipotálamo tenemos el centro termorregulador, de tal forma que cuando la temperatura sobrepasa los niveles normales, se activan mecanismos como la vasodilatación, hiperventilación y la sudoración para favorecer la pérdida de calor. Si por el contrario la temperatura disminuye, se activan mecanismos como aumento del metabolismo y contracciones espasmódicas que producen escalofrío. ¿En qué lugares debe tomarse? Puede tomarse en varios lugares anatómicos, entre ellos la boca, la axila, el recto, la vagina, entre otros. Sin embargo, siempre recomendaré la toma en la axila, ya que es poco invasiva, menos riesgosa y brinda seguridad y tranquilidad no solo al paciente, sino también al examinador. ¿Qué necesitamos para tomarla? Realmente necesitamos muy pocos elementos, pero lo más importante es tener a mano un termómetro, torundas de algodón y alcohol. Aquí es importante aclarar que existen diferentes tipos de termómetro. Existen los digitales, los de mercurio y los infrarrojos. De los digitales, importante decir que son muy seguros y fáciles de manejar. Realmente solo debes apretar un botón para obtener el resultado. Por otro lado tenemos los de mercurio. ¿Qué es importante saber? Que son muy precisos, que son económicos, pero que si se llegan a romper, producen alta contaminación por el tipo de metal que llevan dentro. Iniciemos entonces con el paso a paso. ¿Cómo se realiza la toma?
Primero, vamos a lavarnos las manos cumpliendo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud que puedes ver haciendo clic en este video. Segundo, informar al paciente el procedimiento a realizar. Tercero, comprobar que la axila esté limpia, si no podemos limpiar con tolunda y alcohol. Cuarto, desinfectamos el sensor del termómetro y agitamos si es el de mercurio para que este metal descienda por debajo de los 35 grados centígrados. Si es el digital, solo prendemos. Quinto, colocamos en todo el centro, en la mitad de la axila y le pedimos al paciente que cruce el brazo. Si es el de mercurio, lo dejamos allí de 3 a 5 minutos. Si es el digital, lo dejamos allí hasta que el dispositivo pite o se prenda la alarma. Muy bien. Como se acaba de prender la alarma, entonces, sexto paso, realizamos la lectura. Si por el contrario es el de mercurio, vamos a seguir las siguientes recomendaciones. Resulta que este dispositivo no es circular, sino piramidal. Eso quiere decir que tiene 3 lados en su estructura. Así que vamos a hacer lo siguiente. Hay una parte del dispositivo que contiene la marca. Esta marca la vamos a dejar en la base del dispositivo. Y en los 2 lados, el que tú estás viendo, el que yo estoy viendo, deben quedar las escalas numéricas de los grados Celsius o centígrados y de los grados Fahrenheit. Veámoslo más de cerca. Vamos a colocarlo de tal forma que por un lado se vea la escala numérica de los grados Fahrenheit y por el otro lado la escala numérica de los grados centígrados, mientras que la marca del dispositivo queda en la base. Recuerden no tocar el bulbo porque alteran la medición. Vamos a mirar entonces exactamente esa punta y allí veremos una barra oscura. Ese es el mercurio y donde termina esa barrita oscura que en este momento estamos viendo, allí este valor es el de la temperatura corporal de nuestro paciente. Perfecto. En este caso es 36.8 grados centígrados. Ahora solo nos falta registrar. Recuerda que es muy importante volver a desinfectar el termómetro para guardarlo y realizar nuevamente el lavado de manos. ¿Cuál es el valor de la temperatura corporal? El valor normal de la temperatura corporal va de los 36 grados centígrados a los 37 grados centígrados. En los países en los que se usa la escala de grados Fahrenheit, iría de los 96.8 grados Fahrenheit a 98.6 grados Fahrenheit. Asimismo, se pueden presentar otras condiciones clínicas, como por ejemplo, si tenemos valores de temperatura corporal por debajo de los 36 grados centígrados, se podría declarar una hipotermia. Por encima de los 37 grados centígrados y hasta 38 grados centígrados, la febrícula. De 38 a 39 grados centígrados, la fiebre moderada y mayor a 39 grados centígrados, la fiebre alta. Pero es muy importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, en condiciones como hipotermia o febrícula, el contexto de cada uno de los pacientes, porque no será igual la temperatura que nosotros tomemos a un paciente a las 5 de la mañana que tomársela a ese mismo paciente a la 1 de la tarde. Tampoco será igual si acaba de ducharse, por ejemplo, o si nos encontramos en una ciudad o un estado donde la temperatura es muy baja o muy alta. ¿Qué condiciones pueden alterar este signo vital? La edad. Bebés y adultos mayores tienen valores más bajos generalmente. El ejercicio, el estrés y el clima cálido pueden aumentarla sin que exista ningún problema. Y el clima frío y la deshidratación que pueden disminuirla. Y así terminamos este video. Si te gustó y aprendiste, me encantaría saberlo. Así que puedes expresar. Bien. Estamos viendo videos en clase, videos. A ver. Ya está. Ahora sí vamos a continuar, ¿ya?
Esa, esa lectura también ustedes ya la han leído sobre lo que es la fiebre. O sea, ya más o menos tienen cierta noción sobre lo que estamos hablando, están escuchando también. Ya. Entonces, ¿alguien ha usado el termómetro de mercurio? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Antiguamente se utilizaba constantemente, ahora creo que son los eléctricos. Sí, pues ahora ya no se usa mucho. Ya. Bien, también lo dijo en el video, los factores que influyen en la edad, el ejercicio, las hormonas también, ¿no? El estrés y el medio ambiente. Se considera normal, acá está más o menos la temperatura corporal, pero mencionó también que hay una hipotermia e hipertermia. Hipotermia es la disminución de la temperatura corporal menor a 35 grados centígrados, ¿no? Hipotermia. Este es una... ocurre, ¿no? Ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápidamente de lo que el mismo cuerpo lo produce, ¿no? Desciende la temperatura corporal, el corazón, el sistema nervioso y otros órganos también no pueden funcionar normalmente. Si no se trata, puede en realidad provocar una insuficiencia del corazón y del sistema respiratorio total, ¿no? Y llegar a la muerte. Ustedes han visto la película muchas veces cuando hay ciertos grados de hipotermia, ¿no? Tienen que buscar calor sí o sí, para que el cuerpo tenga a calentarse a fin de recuperar su temperatura normal. Hipertermia es incremento de la temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados. Acá pues es cuando la temperatura corporal está por encima de lo normal. La causa de esto es exposición excesiva o demasiado calor, ¿no? O a un esfuerzo físico extremo que muchas veces hacen intenso. También algunos medicamentos también causan hipertermia. Entonces, el tratamiento acá sería ya pues reposo, ¿no? Reposo. Bien, acá está la presión arterial. Hablamos de presión arterial cuando la presión es la que mide la fuerza que se aplica a las paredes internas. Acá hay un pequeño video que ya está incrustado acá, que lo quieran que lo oiga. A ver un ratito. Ay, ¿por qué no? Acá está. La fuerza de la sangre en las paredes arteriales se llama presión arterial. La presión normal es importante para el flujo apropiado de la sangre desde el corazón hasta los órganos y tejidos del cuerpo. Cada latido del corazón empuja la sangre hacia el resto del cuerpo. Cerca del corazón, la presión es más alta, y lejos del corazón es más baja. La presión arterial depende de muchos factores, incluso de cuánta sangre está bombeando el corazón y del diámetro de las arterias por las cuales se mueve la sangre. Generalmente, cuanta más sangre se bombee y más estrechas sean las arterias, más alta será la presión. La presión arterial se mide tanto cuando el corazón se contrae, que se llama sístole, como cuando se relaja, que se llama diástole. La presión arterial sistólica se mide cuando los ventrículos del corazón se contraen. La presión arterial diastólica se mide cuando los ventrículos del corazón se relajan. La presión sistólica de 115 milímetros de mercurio se considera normal, al igual que la presión diastólica de 70. Comúnmente, esta presión se expresaría como 115 sobre 70. Las situaciones estresantes pueden causar un aumento temporal de la presión arterial. Si una persona tiene una lectura consistente de presión arterial de 140 sobre 90, sería evaluada por hipertensión arterial. Si no se trata,
La hipertensión arterial puede dañar órganos importantes como el cerebro y los riñones, así como provocar un ataque cerebrovascular. Bien. Este video es sumamente cortito, pero muy interesante. Vamos a... Después descansamos, ¿ya? Entonces, los factores que influyen también, en todo influyen factores, ¿no? La edad, el estrés por estimulación simpática, el sexo también, ¿no? Luego la pubertad, lo que antes les he mencionado, tienden a tener superiores. La raza también es más alta en los afroamericanos, es más alta siempre. Los afroamericanos sufren más de la presión arterial. Variación diaria es inferior a primeras horas de la mañana y llega a su punto máximo a fin de la tarde. Y también los factores, ciertos medicamentos, ciertos diuréticos. Y acá hay un gráfico que yo les he colocado cómo se mide la presión arterial, ¿no? De una manera eficaz, eficiente, ¿no? Según a nivel mundial, ¿no? Durante 33 minutos, no, mi vista me molesta, antes de la medición de la presión tienen que estar sin ninguna prisa, no fume, etcétera, etcétera. Entonces, descansar bien y colocar también el pie y las manos en su posición, ¿no? Entonces, todo eso es importante en realidad, porque muchas veces, uno viene subiendo, corriendo las escaleras, se siente y rápidamente lo toman y dice presión alta, ¿no? Entonces, no, tiene que estar bien descansado, sin miedo, sin ansiedad, y es importante para la toma de presiones. Bien. Hipotensión. Cuando el paciente tiene baja presión, ellos sienten mareos, náuseas, vómitos, zumbidos a los oídos. Muchas veces pierde la visión, sudoración de manos, está pálido, dolor de cabeza y el pulso es imperceptible. Entonces, esto es más o menos, no en todos se le va a aparecer, en todos los pacientes, todas estas indicaciones, ¿no? Pero es importante que entiendan que en un paciente con hipotensión arterial se da estas características. Pacientes sudorosos, pacientes pálidos, tienen vómitos, náuseas, mareos, en una hipotensión. En una hipertensión también hay dolor, náuseas y vómitos, zumbidos, pero hay epistaxis también. Entonces, acá hay dos videos, ¿no? Y con eso luego descansamos. ¿Qué cosa es la presión arterial? Y el examen físico, cómo tomar la presión arterial. ¿Ya? Esto de acá lo voy a compartir. Yo quería que ustedes lo miraran, pero mejor yo les dije, mejor lo voy a compartir para que ustedes vean estos videos. Son videos cortos. Y luego de esto descansamos, ¿ya? Hay falta también para tomar lista. Ya. Ya está cargando. Ya. La sangre en la pared de las arterias al momento que la sangre es expulsada del corazón en cada contracción cardíaca. Esa fuerza con la que sale la sangre del corazón es necesaria para que la sangre pueda ser distribuida por todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo de manera constante todos los días de nuestra vida. Es la razón por la que las arterias son más gruesas y elásticas que las venas, para soportar la fuerza con la que sale la sangre del corazón y para poder distribuirla por todo el cuerpo. Si
siendo la arteria aorta la más gruesa de todas por estar junto al corazón. Entonces, la presión arterial es la presión que ejerce la sangre en las paredes de las arterias cuando sale del corazón en cada latido. Ahora, chicos, importante, la presión arterial es el conjunto de dos presiones que se genera en el corazón. Estas son la presión sistólica y la presión diastólica, que son términos que nos producen dolor de cabeza y que hacen preguntarnos a nosotros mismos cuando somos estudiantes, ¿para qué sirven o qué son? Muy bien, hoy lo vamos a aprender, chicos. La presión diastólica o diástole es la presión que se genera cuando el corazón se llena de sangre. Esto sucede cuando el corazón se relaja. Simple, chicos, ¿verdad? Ok, y la presión sistólica o sístole es la presión que se genera cuando el corazón expulsa la sangre hacia todo el cuerpo. Esto sucede cuando el corazón se contrae. La sístole sucede inmediatamente después de la diástole. Simple, ¿verdad? Esto sería el ritmo. Primero se relaja el corazón llenándose de sangre, que sería la diástole, y luego se contrae expulsando la sangre, que sería la sístole. Entonces el ritmo sería diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Ahora, las lecturas de la presión arterial se dan en dos números, como por ejemplo 120/80, que es el valor normal promedio en todo el mundo, siendo el número superior, que es el 120, representante de la presión sistólica, y el número inferior, que es el 80, representa a la presión diastólica, siempre en ese orden, 120/80, 120 sistólica, 80 diastólica. Ahora, chicos, que ya hemos aprendido lo que es la presión sistólica y la presión diastólica, nos toca ver los valores normales de la presión arterial. Existen muchas literaturas donde nos muestran los múltiples valores normales de la presión arterial, pero yo les voy a compartir los valores normales de la presión arterial que mis licenciadas y yo utilizamos, en base a las múltiples literaturas evaluadas y analizadas. Asimismo, mencionarles que estos son los valores normales de un adulto. De los niños y bebés son otros valores que se manejan en especialidad. De eso podremos hablar en próximos videos. Muy bien, como podemos ver el cuadro, en el primero está el estado, que se encuentran todos los estados de la presión arterial. Empezamos de normal hacia arriba, se puede ver óptimo e hipotensión, y si nos vamos hacia abajo podemos ver el normal alto, que es un estado de alarma ya para entrar a lo que es la hipertensión, como se puede ver más abajo en los cuadros, que la hipertensión se divide, chicos, en 3 grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, y como se puede ver en los otros dos cuadros están los valores normales de la sistólica y la diastólica, valores normales que va a corresponder a cada estado que vemos en el primer cuadro. Entonces lo normal es que sea la sistólica entre 110 a 129 y la diastólica entre 80 a 85. Ya ustedes, chicos, pueden evaluar el cuadro y determinar sus valores y comenzar a memorizarlo, pero si no pueden hacerlo, que es normal porque la mente es frágil, pueden descargar estos valores normales desde mi cuenta de Google Drive público, que les voy a dejar el link aquí en el primer comentario de este video, así lo pueden tener a mano cada vez que lo necesiten. Muy bien, chicos, ahora para obtener y poder medir la presión arterial se va a usar un estetoscopio y un tensiómetro. Para ello hay que saber sus partes. No te asustes que parece complicado, pero no lo es del todo, créeme. El tensiómetro, también conocido como esfigmomanómetro. Los primeros tensiómetros eran de forma alargada y usaban mercurio para poder determinar cuál era la presión arterial de un paciente. Por ello se utiliza el término milímetros de mercurio. Al día de hoy ya no se usan estos tensiómetros. Ahora se usan estas en forma de brazalete, las cuales utilizan aire para medir la presión arterial, pero el término de milímetros de mercurio se sigue usando al día de hoy, aunque ya no contengan mercurio. Esa es la razón por la cual se sigue expresando en milímetros de mercurio cuando medimos la presión arterial. Muy bien, estas son sus partes. Como podemos ver, este es el brazalete donde se va a llenar de aire para que ejerza presión en la zona donde se va a tomar la presión arterial. Cuenta con dos tubos o mangueras. Una manguera que lleva hacia la pera o insuflador que va a insuflar aire del exterior hacia el brazalete para comenzar a inflarlo. Luego cerca del insuflador encontramos la perilla o válvula que nos va a servir para controlar el ingreso y salida del aire del tensiómetro. Luego la otra manguera nos lleva al manómetro. El manómetro aquí es la pieza fundamental porque va a ser la que nos va a permitir observar la presión arterial. Si la vemos más de cerca vamos a poder ver los dígitos que van de 0 a 300 milímetros de mercurio, que van a servir estos dígitos para poder medir la presión arterial. Ahora también podemos ver la flecha del manómetro. Esta flecha nos va a indicar dónde se encuentra la presión sistólica y diastólica, siendo que se va a mover cuando detecte la presión sistólica, cuando es el movimiento más brusco, y la diastólica va a ser cuando se mueve con un movimiento más leve, como ya lo vamos a ver en el
ejemplo. No te preocupes, va a ser fácil. También existen los tensiómetros digitales que te dan todos los valores de la presión arterial sin necesidad de insuflar o escuchar con el estetoscopio. También te dan las pulsaciones del paciente. Son fáciles de usar y prácticos. Se utilizan también en el hospital, pero se ven muy pocos por su costo. El estetoscopio se usa para escuchar los sonidos hidraéreos del cuerpo y en este caso lo usaremos para escuchar los latidos cardíacos o el pulso que viene acompañado de la presión arterial, porque técnicamente se originan al mismo tiempo. Estas son sus partes. Estas son las olivas que van dentro del oído, los auriculares, la conexión IE, la manguera, la campana y la membrana, que la membrana va a ser por la cual nosotros vamos a poder percibir el sonido. Así también como puedes darle un like al video y... Bien. Es para más o menos que entiendan. Esto lo decíamos nosotros en práctica, pero como no hay práctica, yo he querido, de todas maneras, darles a ustedes esta información que es importante. Ahora, un ratito, voy a compartir el otro que sí, el examen físico, cómo toman la presión arterial y ahí descansamos, ¿sí? Todo eso lo hacíamos en práctica, los chicos se tomaban entre ellos. Y este sí es importante, no vaya a ser pregunta de examen, ¿ya? Por eso no lo quiero dejar. A ver, un ratito. Ya está, ahorita comparto eso. Ya, estoy compartiendo, ahora se lo voy a agrandar. Listo. Hola chicos, hoy vamos a aprender a cómo tomar la presión arterial. Verás que será muy fácil, pero antes te sugiero ver el video que es la presión arterial que ya subí al canal. En ese video te explico todos los conceptos indispensables que necesitas saber sobre la presión arterial para que domines mucho mejor este tema. Muy bien, empecemos. Lo que se tiene que hacer primero es hacer reposar al paciente unos 5 a 10 minutos. Esto por si el paciente se encuentra agitado o con alguna emoción fuerte, para que así pueda estar sereno, ya que si le tomas la presión arterial de golpe, ni bien llega a tu servicio, te saldrán resultados muy elevados. Otro es que debe encontrarse sentado como se muestra en la imagen, sin cruzar las piernas o los brazos. Esto para una mejor distribución del flujo sanguíneo por el cuerpo. Y por último, una vez que hayan pasado los 10 minutos de reposo, puede tomarse la presión arterial en cualquiera de los dos brazos. Sé que existe el mito que tiene que tomarse en el brazo izquierdo, pero esto en realidad se puede hacer en cualquiera de los dos brazos, siempre y cuando la extremidad esté completa y el cual en ese momento te permita mayor comodidad para la toma. En el caso de pacientes hipertensos que necesitan ser controlados, se va a tomar la presión arterial en ambos brazos y en el brazo donde la presión arterial salga más elevado, ahí en ese brazo se tomará la presión arterial constantemente, solo en esa situación. Muy bien chicos, ahora un concepto muy indispensable que también tienen que conocer es el sonido de Korotkov. Son sonidos que se escuchan a la hora de la toma de la presión arterial. Son 5 sonidos. No te alarmes, no son tan complicados como el nombre nos puede hacer creer. Estos son los 5 sonidos. El primero nos indica los 2 primeros ruidos que se escuchan, que son fuertes y nítidos. Este ruido viene a indicarnos la presión arterial sistólica en adultos y niños. El segundo ruido pierde intensidad y suena como un murmullo o soplo, muy identificable. En el tercer ruido, el murmullo o soplo desaparece, escuchando un ruido más nítido y de mayor intensidad. En el cuarto ruido es el mismo que en el tercer ruido, solo que comienza a descender la fuerza, o sea que el ruido es menos fuerte. Este ruido que se va desvaneciendo nos indica la presión arterial diastólica en niños y mujeres embarazadas. Y finalmente, en el quinto sonido desaparecen todos los ruidos. Básicamente, el quinto ruido de Korotkov es cuando los ruidos se terminan. Esta ausencia de ruidos nos indica la presión diastólica en adultos. Fácil, ¿verdad chicos? Solo es cuestión de reconocer los ruidos mediante práctica. Ahora escuchémoslo sin pausa.
El secreto es saber reconocer el primer ruido para obtener la presión arterial sistólica y reconocer el cuarto y quinto ruido para obtener la presión arterial diastólica. Ahora realicemos el ejemplo. Primero nos ubicamos 3 dedos por encima del brazo. Esto para poder tener acceso a la palpación y auscultación de la arteria braquial. Luego colocamos el brazalete del tensiómetro. Ni muy ajustado, ni muy suelto. Colocamos aquí en su soporte al manómetro para poder ver los valores que nos dará la presión arterial. Nos aseguramos que la perilla del insuflador se encuentre cerrada para que el aire no se escape cuando insuflemos. Luego de ello palpamos la arteria braquial hasta sentirla. Una vez que sentimos la arteria braquial, insuflamos lentamente el tensiómetro hasta que dejemos de sentir sus latidos. Cuando eso sucede, nos estaría indicando ya la presión arterial sistólica. Y a partir de ahí, insuflamos solo un poquito más, unos 30 milímetros de mercurio de más. Inmediatamente después colocamos el diafragma del estetoscopio sobre la arteria braquial. Ojo, dato muy importante, la campana del estetoscopio no se debe poner dentro del brazalete. Si lo hacen pueden alterar la presión distribuida del brazalete sobre el brazo y por ende afectar la toma de la presión arterial. Así que cuidado con eso. Una vez que hemos colocado el diafragma donde palpamos la arteria braquial, comenzamos a liberar la presión del brazalete mediante la perilla del insuflador. Lo vamos abriendo lentamente, hasta que escuchamos el primer ruido fuerte, que vendría a ser el primer ruido de Korotkov, que nos estaría indicando la presión arterial sistólica. Asimismo, también podremos ver que le acompaña el primer movimiento de la perilla del manómetro. No olvidemos que cuando terminan los ruidos vendría a ser el quinto sonido de Korotkov, que nos estaría indicando la presión arterial diastólica en los adultos. Bien. Hola chicos, hoy vamos a... Deja de compartir y la hora de verdad nos está agobiando. Ya, listo. Primero voy a pasar lista a lo que faltaba. Luego descansamos un ratito, ¿ya? Para que no se me estén cansando y estamos mucho rato sentados también. Voy a pasar lista. A ver. Pultay. Presente, profesora. También es uno de los signos vitales. La respiración, ya a ver. Ya a ver, chicos. Estamos acá otra vez. Ya, vamos a hacer ahora sobre la frecuencia respiratoria. ¿Ya? La respiración también es uno de los signos vitales. Entonces, ese proceso mediante el cual se toma oxígeno del medio ambiente y del aire ambiente y se expulsa el anhídrido carbónico del organismo. Este ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra el de expiración.
Ahorita vamos a ver el video, pero quiero que lo vean un ratito esto. Inspiración, ¿no? Cuando es la forma activa, se inicia con la contracción del diafragma y los músculos intercostales, uno está inspirando el oxígeno, y expiración en la fase pasiva, depende de la elasticidad pulmonar. Muchas veces en condiciones patológicas intervienen los músculos accesorios de la inspiración, ¿no? Cuando ya es algo patológico, cuando no se puede respirar normalmente, los escalenos y el esternocleidomastoideo. Y de la expiración, los músculos abdominales, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita. Factores que influyen en la frecuencia respiratoria: el ejercicio, ¿no? Por aumento del mismo metabolismo, el estrés, en realidad implica bastante en todo, ¿no? Porque la célula se estresa. Cuando hablamos de célula, hablamos de tejido, del órgano y sistema. Entonces, ¿cuál otro factor influye? El ambiente. Cuenta, ¿no? Cuando hay mucha temperatura, también cuando el ascenso a grandes alturas, debido a la disminución de la presión arterial, hay mucha tensión de oxígeno en el aire ambiente. Medicamentos también. Siempre los medicamentos están influyendo constantemente. Y la edad. La edad prácticamente es en todo, ¿no? En todo. Bien, vamos a escuchar ese video y con eso creo que hemos acabado ya esto. Ya. Tito, voy a dejar de compartir el video, lo comparto. Ya. Estefanía Hernández y Enes. Pero antes de iniciar, quiero... Frecuencia respiratoria. Listo. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es uno de los signos vitales y refleja el número de veces que nuestros pulmones ejecutan el ciclo inhalación-exhalación. Es decir, la cantidad de veces que ingresa y egresa el aire de nuestros pulmones, gracias también al movimiento rítmico del diafragma. Ten en cuenta que para tomar la frecuencia respiratoria es obligatorio contar estos ciclos de inhalación y exhalación obligatoriamente durante 1 minuto completo. Pero, ¿cómo la medimos? Básicamente, gracias a la expansión y contracción de la caja torácica por el ingreso y la salida del aire. ¿Cuál es su importancia? Junto con los otros signos vitales, puede apoyar la declaración de un diagnóstico más preciso y dar cuenta de la situación actual, por ejemplo, de nuestros pulmones. ¿Qué necesitamos para medirla? Lo único que necesitas es un reloj con segundero o un cronómetro. ¿Cuál es el valor normal? Es muy importante tener en cuenta que siempre se debe correlacionar con los signos y síntomas que tenga cada paciente y nunca será de forma aislada este valor o número o cifra concluyente de un diagnóstico. Partiendo de esta aclaración, tenemos un valor estándar de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando tenemos una frecuencia respiratoria por debajo de las 12 respiraciones por minuto, se llama bradipnea y es algo como esto. En cambio, valores por encima de las 20 respiraciones por minuto se llaman taquipnea y sería algo como esto. También podemos encontrar otras dos condiciones muy frecuentes, y es que si el paciente tiene dificultad para respirar,
se llama disnea y se verá algo como lo siguiente. O lo que es peor, una persona en apnea, es decir, que no respira. ¿Cómo se realiza la toma? Para tomar la frecuencia respiratoria, tengo para ti 3 recomendaciones principales. La primera es que al menos el paciente debía estar 10 minutos en reposo, sentado o acostado antes de la toma. También, justo antes de la toma, el paciente no debe haber tomado bebidas energizantes, café o haber fumado. Tercero, también es muy importante que tengas en cuenta que la frecuencia respiratoria es el único parámetro en el que no le puedes explicar al paciente o decirle la verdad de que le vas a tomar la frecuencia respiratoria, ya que todos los seres humanos tenemos la capacidad de forma voluntaria de modificar esta frecuencia y este ritmo, y así el valor que nos arrojará esta medición será falso. Ahora sí, vamos con los siguientes pasos. Primero, vamos a descubrir el tórax de la persona si de pronto tiene cobijas encima que no nos permitan ver. Puede estar sentado o acostado. Segundo, podemos tomar su mano y decirle que le vamos a tomar la frecuencia cardíaca. Así no se dará cuenta que vamos a tomar la frecuencia respiratoria. Tercero, con el reloj o cronómetro vamos a contabilizar en 1 minuto el total de ciclo, expansión, contracción torácica. Cuenta siempre que se termine la contracción. Sigue contando mientras observas el ritmo y la profundidad. ¿Qué condiciones pueden alterar la medición? La frecuencia respiratoria puede disminuirse sin que exista un problema o una enfermedad como tal en las siguientes condiciones. Estar acostado por más de 1 hora o en una actividad de reposo como la lectura. Asimismo, con el consumo de tratamientos con medicamentos que la disminuyan en sus reacciones adversas. Por otra parte, puede aumentarse sin que exista un problema en las siguientes condiciones. Estar nervioso, ansioso, como por ejemplo en un examen o una entrevista. Correr, hacer ejercicio, bailar, trotar, la fiebre, por ejemplo, y algunos medicamentos que estimulan como tal la contractilidad del corazón. Y si te gustó este video y aprendiste cómo tomar de forma correcta la frecuencia respiratoria, me encanta. Bien, listo, ya basta de videos. Pero son videos en realidad muy interesantes para ustedes. Listo, ahora sí vamos a la clase. Ya. Entonces, vimos que los factores también influyen en la frecuencia respiratoria, los valores normales. También acá hay cierta variación, ¿no? El recién nacido tiene 30 a 80 respiraciones por minuto, el lactante menor también, o sea, varía siempre. El adulto es 15 a 20 respiraciones por minuto, ¿no? Pero en los niños es más siempre en los niños, ¿no? Siempre varía con la edad. Hablaron también sobre ello. ¿Cuáles son las alteraciones de la frecuencia respiratoria bradycardia? Lo mencionó también en el video, es una respiración lenta. Una hiperventilación es una respiración mucho más profunda y mucho más rápido de lo normal, ¿no? Las causas sobre todo pueden ser pues pacientes con ansiedad, pacientes con asma, pacientes con fiebre, ¿no? Apnea es la falta o supresión de la respiración. Esto mayormente no es algo que se dé, ¿no? Puede ser por una apnea obstructiva en el sueño, ¿no? O un paro respiratorio, ¿no? La disnea, ya también lo mencioné en el video, ustedes también lo saben, porque es patología, respiración que se vuelve difícil o cuesta
trabajo respirar. Tirajes. Los tirajes es un signo clínico de una patología del sistema respiratorio. Cuando los tejidos de la caja torácica se desplazan anormalmente hacia el interior de la caja durante la inspiración. Este signo prácticamente indica que este paciente está pues con disnea. Ortopnea, también este término ya lo sabemos, o también llamado paciente de cúbito, ¿no? O disnea, el decúbito, es un trastorno que responde, que aparece cuando el individuo está en posición de cúbito, o sea, está estirado, ¿no? Y la respiración se puede aliviar cuando la persona se incorpora o se pone de pie. Bien, y taquimia es más de 20 respiraciones por minuto, ¿no? Bradinia, taquimia. Ahora sí vamos a enfocarnos en lo que es los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio son exámenes de ayuda diagnóstica. ¿Cuáles son? Análisis de sangre, que es lo más común, ¿no? Hemograma, análisis bioquímicos, perfil de hemostasia, análisis de orina, exámenes microbiológicos, exámenes histopatológicos, ¿no? Exámenes especiales. Entonces, esos son los exámenes importantes de ayuda diagnóstica. Estos son exámenes, ojo, complementarios. No reemplazan a la anamnesis ni el examen clínico. Lo complementan. Eso que quede bien claro. Vamos a ver, por ejemplo, el hemograma. El hemograma es una prueba que se utiliza para evaluar las líneas, tanto, ¿no?, roja como blanca, ¿no? También todo lo que es plaquetas. Entonces, y esto mayormente se pide en todos los pacientes, ¿no? Para sospechar cuadros infecciosos, sospechar cuadros inflamatorios o algunas alteraciones en los elementos formes de la sangre, ya sea en la cantidad o la calidad, ¿no? Como están los hematíes, están microcíticos o macrocíticos, y eso lo hemos visto en fisiopatología. Si están en eso, se puede dar ciertas anemias. Por eso es importante el hemograma, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, quiero correr. No quiere correr. Cinta ingredientes. Acá hay un cuadro hemático normal de un adulto de la línea roja, ¿no? Y ustedes saben, glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito. Valores normales en hombres y mujeres siempre varían. Siempre varían. Ahora, ustedes saben también que los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días y se van destruyendo. Es por algo apoptótico, es por algo aseado, algo fisiológico normal, ¿cierto? Entonces, los glóbulos rojos en los hombres es de 4.5 a 6, ¿no? Más o menos millones por milímetros cúbicos. En las mujeres es 4.0 a 5.5, ¿no? Por milímetros cúbicos. Esto siempre es pues menor en la mujer. La hemoglobina, que transporta el oxígeno, sirve sobre todo para ver los cuadros, el de anemia, y en los hombres de ese valor, 14 18 gramos decilitros, y en las mujeres es menos, 12 16 gramos por decilitro.
El hematocrito es también un rubro importante de la serie roja, porque es el volumen que ocupa, ¿no?, los glóbulos rojos o los hematíes en relación a la cantidad de plasma, ¿no? Y siempre esto se va a dar en porcentaje, siempre, siempre. Y es la sangre que se centrifuga. Y igualmente, en las mujeres el hematocrito es menos porcentaje que en los varones. Siempre va a ser así. Si estos hematocritos, si están altos los glóbulos rojos, también estarán altos la hemoglobina y el hematocrito. Estos siempre van en relación, van a la par. La línea blanca, ¿no? Esta línea blanca sí son pues prácticamente los leucocitos. Son células nucleadas, componentes del sistema inmune, y ¿dónde se forman? En la médula ósea y en el tejido linfático, ¿no? Esos también tienen una cierta vida, no están perennes. Por ejemplo, tienen de 6 a 7 horas en sangre, viven, y de 4 a 5 días en los tejidos. Y estos se van acortando en las infecciones. ¿Cuál es la función principal de esta línea blanca, que es los leucocitos? Es la defensa. Defensa del organismo ante las infecciones, ante reacciones frente a ciertas sustancias extrañas que continuamente nosotros estamos inhalando. No solamente inhalando, también comiendo, ¿no? Entonces, esta línea blanca mide prácticamente el porcentaje de cada tipo de leucocitos. Ahora, hay muchos tipos de leucocitos, ¿no? Leucocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, linfocitos, monocitos y las plaquetas. Cuando baja esta línea de los leucocitos, el término, ustedes ya lo saben, es leucopenia. Cuando sube es leucocitosis. Las plaquetas también igual tienen nombre. Cuando baja las plaquetas en el conteo, cuando se le hace al paciente, se le coloca trombocitopenia. Y cuando se eleva las plaquetas en el paciente, se le coloca trombocitosis. Y las plaquetas son importantes, ¿por qué? Porque estas forman el tapón plaquetario de coagulación. Y este es el valor normal, 150.000, 400.000 por gramos por decilitro o por centímetro cúbico. Entonces, este es importante, toda esta línea blanca. Entonces, cuando se alza los eosinófilos, ya se puede dar procesos infecciosos y así. Bien. Igualmente, en el niño es diferente. La edad varía tanto para glóbulos rojos, para glóbulos blancos, para esta es la serie roja y esta es toda la serie blanca. ¿Mm? Las plaquetas no son células, las plaquetas son fragmentos celulares. Son fragmentos celulares. Entonces, siempre varía. Y eso es uno de los exámenes mucho más relevantes que se pide. Mayormente en todo, porque ahí te da todo lo que puede tener el paciente. Ahora, hay otros exámenes también de ayuda diagnóstica, es por imágenes. Los radiológicos, que son los comunes, ¿no? Es el menos costoso, ¿no? Se le pide en ciertas patologías que se ven mucho mejor que en otras. Los tomografía, esto es el más costoso, y resonancia magnética. Cuando hablamos nosotros de diagnóstico, sí, diagnóstico es un procedimiento mediante el cual se va a identificar la enfermedad.
¿Por medio de cuál? De conjunto de datos que se ha obtenido a través del examen del paciente. ¿Cierto? Ahora, mencionamos en la parte inicial de la historia clínica que hay varios tipos de diagnóstico. Hay varios tipos de diagnóstico: precoz, presuntivo, lo que estoy teniendo en mi mente, una hipótesis, etiológico también, porque hay muchos diagnósticos que tienen etiología conocida, como por ejemplo la TBC. Eso ya se sabe que es por bacilo de Koch. Diagnóstico diferencial. Hay muchas patologías que se confunden porque en el examen clínico son muy semejantes son en realidad. Entonces, uno tiene que poner varios diagnósticos ahí para ver cuál es el que es más certero y luego ayudarse por el estudio histopatológico, por la biopsia. La biopsia es el corte de un tejido enfermo pero vivo, y es ahí donde se da prácticamente el diagnóstico definitivo del paciente, porque yo estoy observando el tejido microscópicamente. Lógicamente, ese tejido enfermo pero vivo se corta un pedazo, se lleva al formol al 10% y luego se hace una serie de procedimientos para colocarlo en una lámina portaobjetos. Y ahí se observa, y ahí se dice: este paciente tiene linfoma, este paciente tiene cáncer. ¿En qué estadio? Estadio 1, estadio 2, estadio 3. Pues es importante el diagnóstico definitivo, porque se da mediante el corte, la biopsia. El tratamiento no se debe hacer en forma alocada, ¿no? Una vez que uno tiene ya todos los datos que es de mi historia clínica, debe ser de forma ordenada y lógica. Si es quirúrgico, será quirúrgico. Usará medicamentos y usará también, si, dependiendo del caso, rehabilitación. O puede ser solamente medicamentos, o puede ser solamente rehabilitación. ¿Bien? Esta hoja es una hoja también importante de evolución. La evolución es una hoja que está en toda historia clínica, en la parte posterior, en la parte última. Y acá pues se anotan todos los cambios del paciente, ya sea cambios buenos, ya sea cambios malos, qué efectos ha tenido mediante algunos medicamentos, mediante algunos procedimientos que se hizo al paciente y qué tratamiento se dio. Si ha recuperado la salud o si ha dejado ciertas secuelas, pues es evolución. Pero hay un método llamado SOA. Este método se coloca acá, que es más fácil hacerlo por este método. Se hará en forma ordenada, ¿no? Y se organiza todos los datos y se anota la evolución del paciente. La S significa no los datos subjetivos. El O, los datos objetivos que uno está dando relación hacia la historia clínica. El A, la apreciación, y el P, el plan o la prescripción. Pues acá se va a colocar, esa es una hoja importante, donde no tendrán que firmar los médicos que están viendo al paciente. Bien, esta hoja ya también la hemos escrito y la hemos visto en la clase inicial como parte de la historia clínica, la epicrisis. Y mencionamos que la epicrisis es el resumen de toda la historia clínica y se usa para el alta del paciente. ¿Se le da al paciente? Sí, se le da al paciente. Cuando el paciente le pide, se le da. Y es una ley de eso ya, que se le dé al paciente. Acá, por ejemplo,
¿Dónde está la otra? Acá, por ejemplo, acá le pregunté al doctor, son chistes, ¿no? Lo que ya hemos visto. El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad, le dice, ¿no? El médico al paciente. El paciente le dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Es lo que contesta el paciente. Y eso también lo hemos visto nosotros, ¿no? Que usa un instrumento exageradamente y ese método se llama la percusión. Es uno de los exámenes físicos, ¿no? Inspección, palpación, auscultación, percusión, ¿no? Listo. Ahora, apliquemos el aprendido. No vamos a tener ya mucho tiempo, pero sí les voy a pasar este link para que lo vayan ustedes. ¿Por qué era una norma? Hay con las escuchadores vitales, lo es, ¿sí? Los signos vitales normal tarde. Entonces, pero también por las variables. ¿Hay una actividad sincrónica? No. Pero sí hay un artículo que habla sobre los signos vitales. Es un artículo largo, sí, pero en la medida que lo puedan, ojalá que lo lean. Ya está publicado. Bien, entonces voy a pasarles el link, ¿ya? Para que lo vayan viendo, ¿ya? Entonces, el tramadol aumenta la temperatura. Entonces, decía, sí, ahí Ya. en el mismo tarea dice abajo comentario, por ahí me lo mandas.